nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a un vuelo encerrado, enjaulado, con rejas, como está viviendo la sociedad argentina hoy. Quizá hasta el domingo próximo nada más, presuntamente por una causa superior que es la vida. Digo quizás porque hay muchos reparos, pero después vamos a hablar de esos reparos, del mismo modo que ahora vamos a mostrar una cara del gobierno y lo más importante, la otra cara, la que se está viviendo en Olivos, la que se vive también en la Casa Rosada. La primera, la del público, la del consumo interno, es que hay 2 martillazos en marcha. En realidad son 3, pero ellos hablan de 2. Un martillazo a la inflación y un martillazo al COVID, al virus. El virus es el encierro durante el confinamiento, durante 9 días que estamos transcurriendo ahora, hasta el próximo domingo, que se supone va a hacer descender la curva de control. El otro martillazo es el control absoluto de todo el mecanismo económico para ver si se puede bajar también la inflación, el costo de vida, en particular lo de los alimentos. También esto inevitablemente genera un martillazo sobre la actividad económica y esa recuperación que estaba insinuando la Argentina posiblemente se contenga por estos 2 problemas y por, además, alguna ineficiencia gubernamental. El otro lado, la verdad, que no soy yo el dueño de la verdad, pero es la descripción, es que dentro del gobierno, otra vez, nunca se cesó la hostilidad entre las partes. En este momento hay un conflicto serio. El ministro de Economía, que de repente parece que tiene un poquito más agallas de lo que parecía antes, superó ese capítulo cuando dijo Basualdo o yo, y se tuvo que tragar, masticar, sea por la boca o por cualquier otro orificio, el tema de Basualdo. Pero lo que parece que no se quiere tragar es la prohibición de exportar carne, porque eso no va con su esquema económico, con su plan económico, inclusive con su ideario, ni lo que tiene pensado sobre la Argentina. Esta es una situación de conflicto, que la arreglarán, vaya a saber cómo, con el resto del grupo de economía que tienen allí, donde no coinciden fundamentalmente algunas figuras del equipo económico de Fernández con el ministro. Pero para el ministro es vital exportar. Voy a entrar luego con más detalles al respecto. El otro punto es que pasado mañana, si todo sigue como parece encaminado y no avanza, no toma temperaturas graves esta posición firme de Guzmán, el Instituto Patria de la doctora Cristina Fernández de Kirchner va a sacar una proclama llamada Proclama del 25 de mayo, como si fuera un acto de fe, de independencia, de autonomía, de resurgimiento, en fin. Elijan ustedes el término que quieren. Esa proclama, larga proclama, porque no se detienen en cuestiones de síntesis, por más allá que estamos en época de los WhatsApp, es un golpazo al ministro Guzmán. Porque dice todo lo contrario de lo que dice Guzmán. Y simultáneamente también es un golpe a Alberto Fernández, que insiste en que Guzmán es insustituible, por lo menos para él. Estamos otra vez, otra semana, en medio de la cuarentena, en medio del control de precios, en medio de controles gigantes, con un lío interno. Sobre eso voy a hablar un poco más en detalle
sobre este costado, sobre este revés que en general no se quiere ver. Porque hay un dato curioso, que es la unidad que se ha dado, la unidad política entre Alberto Fernández, Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, sobre el tema del COVID. Antes, sin embargo, para entender cuál es la responsabilidad, cuál es de las medidas que se tomaron con relación al tema de prohibir la exportación de carnes, le pido por favor al director que me muestre este video con estas declaraciones de Alberto Fernández. Hasta el año 45-46, la Argentina tenía 2 millones de cabezas de ganado. Cuando llega el peronismo, esa producción empieza a crecer. Y cuando el peronismo se va, deja 3 millones de cabezas de ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado tenemos hoy? 3 millones de cabezas de ganado. Pero ustedes se dan cuenta que desde el año 45 o 55 no hemos aumentado la cantidad de cabezas de ganado. Lo que sí aumentó es la cantidad de habitantes. Yo qué quieren que les diga, si tuviera que tomarle examen a Fernández, como es de imaginar, lo reprobaríamos en forma absoluta. Más, habría que echarlo de la clase. Y en realidad hay que echarlo de la clase. No solo por la diferencia brutal que hay entre lo que él dice que hay de cabezas de ganado ahora, dice 3 millones cuando supera seguramente los 50, sino por una cuestión elemental. Fernández fue jefe de gabinete alrededor de 5 años en la Argentina. Es presidente desde hace 1 año y medio. Y no sabe la cantidad de cabezas de ganado que tiene el país, que es sin duda uno de los 5 primeros elementos de la economía argentina. Realmente es inconcebible esto de Alberto Fernández, quien ayer, en otro reportaje, dijo que el problema es que ahora que volvió de Europa y que impone estas medidas, digamos, más estrictas sobre la circulación de los argentinos, él lo hace porque lo vio en Europa. No leía los diarios, no veía la televisión, no le contaban. ¿Para qué tiene la Cancillería? ¿Para qué tiene los informes? No sabe cómo está Francia desde hace más de 1 año, cómo está España, cómo está Alemania. Ahora viene a descubrir que lo que él vio es lo que quiere aplicar acá, después de 1 año y pico. Realmente es insólito. Habla como si fuera Eduardo Duhalde. ¿Recuerdan ustedes cuando Eduardo Duhalde fue a Europa y volvió después de 1 semana y dijo, no sabía que el mundo estaba tan globalizado? Por eso es bastante raro, inclusive, esta fragilidad de los argumentos sobre el tema en particular de la carne, pero con relación a la salud, que Rodríguez Larreta se haya allanado a esto que, controla, maneja, orienta y digita Axel Kicillof como vocero de Cristina de Kirchner. Nadie sabe por qué se han encolumnado, sobre todo el gobierno de la ciudad, atrás de Kicillof, más allá de que se reconozca la gravedad de la pandemia. Pero, ¿le habrán dado algo a Rodríguez Larreta? ¿Tendrán algo los porteños que estaban esperando y que no van a tener o que no tenían? Sobre eso vamos a hablar después, pero quiero que entiendan y escuchen también a través de un video lo que se habla de Kicillof, lo que habla generalmente casi todo el mundo. Es justamente el hombre que secunda o está por encima del que habló sobre las cabezas de ganado. Pero fíjense lo que piensa, por ejemplo, empezamos con Luis Juez sobre el caso Kicillof. Llamamos de nuevo a tener más responsabilidad, a no joder con la pandemia. No, pero este pibe es muy pelotudo, Luis. Bueno, el fracaso de ella lo determinó el pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fue contundente. Entonces, no perdió con Churchill, perdió con Axel.
La verdad que yo creo que el agravio de juez es infinitamente menor a la descalificación que le propinó Daniel Scioli a Kicillof. Porque, bueno, no es necesario detallarlo, pero hay un concepto general sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires que se está acrecentando, y la definición de juez es parecida a la que la propia Cristina Fernández de Kirchner le endosó a su mano derecha en el Senado y en las actividades de todo tipo, ¿no? Desde los mandados a firmar proyectos legislativos. ¿Se acuerdan cuando hablaba de Parrilli y decía, Parrilli, sos un pelotudo? Bueno, esto es lo mismo. Insisto, no sé por qué Horacio Rodríguez Larreta hasta se desentendió del pedido que había hecho a la Corte Suprema y que le resultó favorable sobre la autonomía de la capital federal, en relación en particular con los colegios, porque ha admitido que ni siquiera haya clases para el sector primario. Es casi sorprendente, o habrá que creer realmente en que la situación es muchísimo más grave de lo que imaginamos. Una situación que el gobierno ahora empieza a reconocer como con algún grado de culpabilidad o de responsabilidad, de haber fallado. Lo dijo el jefe de gabinete Cafiero. Pero antes de entrar ahí, vamos a algunas cuestiones de salud. Una está relacionada con la ministra Bisotti, quien se ha ido a México para ver si le van a mandar o si le están enviando todas las vacunas que les han prometido. Si las estuvieran enviando, yo creo que la señora Bisotti no viaja a México para conseguir las vacunas de AstraZeneca. De paso, ya que está, y como está un gobierno bastante viajero, como se nota con el ministro de Turismo que se va con 40 personas, etcétera, o el propio presidente de la Nación en el viaje de la otra semana, la señora Bisotti va a hacer una incursión por Cuba, seguramente para comprar hacia el futuro vacunas de los laboratorios de la isla, que en general, como ustedes saben, tampoco son del gobierno cubano, o por lo menos tienen una participación 50-50 con otro tipo de laboratorios. El otro tema, quizá un tema menor, pero que implica algún tipo de curiosidad, es que seguramente entre esta noche y mañana va a estar dado de alta el hijo de Cristina de Kirchner, el hombre que no ha podido ser presidente del Partido Justicialista. ¿Qué pasó con el hijo de Cristina, con Máximo? Bueno, tuvo un cólico renal y él ya viene con algún tema que tuvo en el pasado, también en la clínica austral, en este caso está en la clínica de La Plata, del Hospital Italiano de La Plata, clínica a la cual seguramente lo llevó la tía, la hermana de Cristina, que como ustedes saben es médica. ¿Qué tuvo antes Máximo? Tuvo lo que se llama artritis bacteriana en la rodilla, una situación muy rara. Esto no es tan raro como en aquella oportunidad, más bien es un cólico que habrá que saber cuál es el origen. Parece que sale mañana o esta noche. El otro tema es un tema de información, de información casi solidaria, porque hay muchos argentinos que quieren viajar. Y hay una investigación que hizo un médico eminente de la Argentina, que es Juan Carlos Parodi, con relación a una máscara que no cuesta mucho, creo que alrededor de $20, que se vuelve casi muy importante para la gente que viaja en avión, sobre todo en viajes medianamente largos. Es una máscara que viene con un compresor diminuto que se carga a través de la electricidad o de una computadora y que durante 6 horas le garantiza a la persona que lo usa un aire diferente, aire comprimido. Eso no solo le evita contraer el virus, sino que también le evita un problema que en general no se observa mucho, no se cuida demasiado, al menos en estos tiempos, con los enfermos vinculados al corazón.
evita los infartos, porque los aviones ya no vuelan a 30.000 pies, sino en general a 37.000 para evitar mayor consumo, y ya realmente ese cambio de altura genera problemas. Es muy importante el tema de la máscara, sobre todo en estos momentos que ha empezado a circular. Por supuesto, son varias las marcas de máscaras, así que nadie está en ningún proyecto económico atrás de esto. Me voy a detener acá para decirles que tenemos invitados al programa a un economista, como Enrique Seguach, y tenemos a un periodista, a un editor del diario Clarín, quizá uno de los más, fuertes, como se suele decir, en materia de crítica al gobierno. Me refiero a Ricardo Roa. También vamos a hablar sobre el revés, en este caso, de Pepín Rodríguez Simón, el hombre que era la cabeza de Macri, entre otras cuestiones, sobre la cuestión judicial. Vamos a dar algunos detalles sobre ese tema. Vamos a insistir también con lo del conflicto interno y sobre el documento del Instituto Patria, si es que realmente lo van a difundir pasado mañana, cuestionándolo al ministro de Economía. Vamos aquí ahora a hacer un punto y a invitarlos a hablar con el periodista de Clarín, Ricardo Roa, a que por lo menos les quiero manifestar un interrogante. Todo el mundo dice que Cristina manda en la Argentina, pero realmente, ¿Cristina está mandando en la Argentina? ¿Cristina obtiene lo que quiere? Este es un interrogante que vamos a tratar de resolverlo con Roa. Ricardo, esta impas que nos impuso Fernández, ¿te parece que por 9 días se suspende la tontería política y económica de la Argentina? Y lo que veo que la vuelta esta a la fase 1, que no la podemos llamar fase 1 porque hemos dicho que no volvíamos a la fase 1. Hemos vuelto a la fase 1, pero que no es la fase 1. Lo que más preocupa es, a ver, qué eficacia va a tener este cierre en el sentido de poder cambiar una tendencia, ¿no? Esto no soy yo el que puedo evaluarlo, pero me parece que la cuestión central acá pasa por saber este esfuerzo, este enorme esfuerzo que de vuelta que nos piden a todos, si va a poder frenar esta situación o va a poder necesitar de continuar en el tiempo. Esto me parece que hoy es el tema más importante. No, yo te preguntaba porque a mí me parece que en esta semana hay como un movimiento dentro de las filas cristinistas para cuestionar otra vez al ministro Guzmán. A ver, la pelea a raíz de la decisión de Guzmán de correr a Basualdo, creo que fue la peor en la relación de Cristina con Fernández desde que comenzaron juntos esta sociedad de gobierno. Fue la peor. Yo no he visto nunca al cristinismo y a la cámpora en particular tan enojados como con esta decisión de Guzmán, que empezó siendo una decisión de Guzmán con Fernández y que de pronto pareció al final ser solamente una decisión de Guzmán, ¿no? Porque lo dejaron... Claro, es un hábil hombre para despegarse de los otros. Sí, al final la culpa era de Guzmán. A ver, exacto. Me parece que Guzmán es una pieza clave hoy para Fernández en la negociación con el fondo. Es una pieza clave. No creo que pueda removerla, por ahora me refiero, y que además es como una pieza totalmente identificada con Fernández. Hay ministros, como sabemos, que están identificados con Cristina en este gobierno de coalición. Hay ministros que están identificados con Fernández y ministros identificados un poco con cada uno. Creo que va a seguir la ofensiva de Cristina sobre Guzmán, fundamentalmente porque Guzmán representa para ellos un ministro de la deuda, que lo es básicamente,
no confiable y alguien que para ellos procedió con Basualdo de una manera que consideran que no tiene vuelta atrás. Ahora, todo eso muy bien, pero la verdad que el ataque no es solo contra Guzmán, es contra Alberto también. Y la pregunta que uno necesariamente, obligadamente se hace, ¿qué es lo que pretende ella? Porque si lo remueva a Guzmán, ¿tiene algún candidato en la cabeza? ¿Alguien del Instituto Patria puede aportar algo? Y en el caso que derrumbe las barreras con Guzmán y hasta se lleve puesto a Alberto Fernández, ¿ella tiene el propósito de suplantarlo a Fernández? A ver, son muchas preguntas para... Sí, bueno, Pero, vos tenés capacidad de síntesis. No, a ver, Roberto, el ministro de Economía hoy del gobierno es Guzmán y es Kichilov, para decirlo de una manera gráfica, ¿no? Sí. Esta gestión con las participaciones, con los avances de Cristina, se parece, y las medidas que están tomando, se parece mucho a la última gestión de Cristina, me parece. Si uno tiene que caracterizarlo, dice, bueno, esta gestión hoy de Guzmán tiene mucho en común con la gestión económica de Cristina. Y esto es incidencia, esto es influencia directa de Kichilov. No de Instituto Patria General, esto es Kichilov. La última ha sido esta cosa absurda de suspender las exportaciones de carne. De carne. Pero hay mucho más, muchas más medidas micro que no se conocen. Una medida que se toman además sin avisarle a Basterra, a López Carrado. No, claro, bueno, nadie sabe para qué está no era ahí. necesario, no era necesario. Bueno, así como Guzmán no puede correr a un subsecretario, se toma esta medida sin avisarle al responsable del área, al que maneja esa política. Podría decirse, ¿ha renunciado Fernández a la presidencia? En estas cosas, Sí. ¿no? Porque la impresión es que quien preside estas cosas, quien la decide, y no eso son una impresión, es Cristina. Sí. Ahora, todo esto que uno ve, también a mí me resulta medio pírrico por parte de Cristina, porque finalmente lo humilla a Fernández, pero no sé qué es lo que consigue de Fernández. Lo recontra humilla y lo posterga a Guzmán, y la verdad que ni siquiera logra que renuncie. Trata de sacar de echar a un procurador y no lo puede echar. Hay algo que falla en todo este esquema de Cristina, y no sé qué es. Bueno, a ver, en el tema del procurador está claro que Fernández imagina una salida que incluya a Rafecas, todavía. Yo esto no lo descartaría. Que le ha bueno, pero no es Cristina, Rafecas. No es Cristina. Pero creo que esa, me parece, va a ser una de las cosas que él va a defender. Esa va a ser una cosa de defender. No solamente no es Cristina, sino que Cristina armó una reforma a la ley para que no sea Rafecas. Exactamente. Esta ley que se está discutiendo ha sido una respuesta de Cristina a la movida de Fernández para poner a Rafecas. Soria ha sido una decisión de Fernández para complacer a Cristina. Ha puesto un Gurka. Ahora, fíjate un dato adicional a lo del Lozardo. A Lozardo la tiene que aprobar Cristina para que vaya a vivir a París por la UNESCO, que es una designación caprichosa de Fernández simplemente porque es amiga y socio de ella. Pero Cristina no le habilita eso tampoco a Fernández. No le da ningún gusto a Fernández. No. Nada, en cualquier momento le va a matar el perro. ¿Cómo se llama? Dylan. Sí. Bueno, a ver. Habrá que ver que me parece que con Guzmán ha habido una represalia, una revancha. La revancha consistió en sostener a Basualdo. Pero me parece que hoy la movida no es básicamente echarlo a Guzmán, echarlo ahora a Guzmán, me refiero, sino básicamente limitarlo a Guzmán, complicarlo a Guzmán y hacer que Guzmán cumpla con respecto a la negociación las pautas que les han planteado, en donde todavía eso está en discusión, porque
con respecto a la negociación del fondo, está, como todos sabemos, en el medio esa conversación que ha tenido Fernández con Macron, que es para poder conseguir la postergación de los vencimientos con el Club de París. Si uno imaginara que Cristina lo que busca es terminar con determinadas funcionarios de Fernández, también la complica eventualmente a ella, porque lo que Cristina tiene la suerte unida a la suerte del gobierno. No, Sí. si compartiéramos una secretaría de redacción y tenemos un periodista para mandarlo a hacer una nota, yo te la traslado a vos la inquietud. ¿Qué es el Instituto Patria? ¿Quién maneja el Instituto Patria? ¿Cómo es que tiene una subsidiaria en Brasil? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Quiénes son las figuras del Instituto Patria? ¿Una, dos o tres? Porque no se sabe, pero todo el mundo habla y uno repite, y creo que vos también, bueno, no, lo manda el Instituto Patria. Y la verdad que lo único que uno ve del Instituto Patria es ese zombie senador que se llama Parrilli. Son todos como Parrilli. Sí, creo que los caracteriza, entre otras cosas, eso, el rostro sombrío, el mal humor, ¿no? Sí. Y una actitud más de lobby que de generación de políticas, ¿no? Más de incidir sobre las políticas que hace el gobierno, trabando, modificando, que generándolas. De todas maneras, detrás de un montón de iniciativas del gobierno, hay, me parece, en la economía, una mano muy claro que es la mano de Kicillof, que sería, me parece, en el Patria, el principal interlocutor de Cristina. El Patria es un lugar de interlocución de Cristina Kirchner. Y con muchas críticas a Alberto Fernández. Es compartir la idea de que el gobierno no funciona y que a este gobierno hay que cambiarlo para poder llegar con chances a la elección. Eso es también una cosa en común que los anima. Perdóname, cuando decís cambiar, ¿es cambiar al gabinete o cambiarlo al propio Fernández? Cambiar ministros, sin duda. ¿A vos te parece que nada ha cambiado en la estructura mental, por así decirlo, de Scioli, que va a ser de rehén otra vez del kirchnerismo para presentarse por una elección de legislador en la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene sentido para una persona como Scioli o es simplemente alguien que va a actuar como si fuera Parrilli? Mira, a ver, ¿no te parece que hay cosas que está haciendo hoy Fernández que uno imaginaba podía ser Scioli? Yo creo que está terminada la entrevista. Te agradezco mucho, me parece que quedó bárbaro. Un gran abrazo, saludos a tu familia y nos vemos. Y nos vemos, un abrazo grande. A propósito de Scioli y de su eventual candidatura en la provincia de Buenos Aires, hay un comentario que me estaba haciendo Javier. ¿Lo podemos escuchar y ver? ¿Viste, Javier, lo que dijo Roa sobre Scioli? Bueno, toda una definición. Y te agrego lo que también dijo Alberto esta semana sobre Scioli, que dijo que era el hermano, su alter ego. Si hablar con él era lo mismo que hablar con Alberto, y con Scioli era indistinto hablar con cualquiera de los dos. Tienen allí, sépanlo, un embajador que es mi hermano, es mi alter ego. Cuando hablan con él, hablan conmigo. Confíen en él porque él tiene exactamente las mismas miradas que tengo yo. Lamento que en aquel 2015 los argentinos no lo hayan oído mayoritariamente. Pero este cambio en su postura no es el mismo Alberto de 2015, cuando en la elección entre Macri y Daniel Scioli, Alberto Fernández llamó a votar en blanco. Bueno, y tampoco es el Alberto Fernández de la época que era jefe de gabinete, porque con Scioli en aquella época Néstor Kirchner le hizo la vida imposible. No solo lo horadaron, sino que también en algún momento trataron de que renunciara. Déjame agregarte que en 2015 no compartían tal vez esta hermandad, que surgió ahora, una característica que ahora sí comparten, que ambos fueron o son vicepresidentes de la nación del kirchnerismo. ¿Cómo vicepresidente? Estás pícaro, ¿eh? Al margen de las picardías de Javier, quiero decirles que después de este corte, todos los anuncios que le hice, les vamos a agregar
¿qué pasa con la limusín o no limusín de Fabiola en Roma? Es un poquito largo el tema, todavía. ¿Y qué pasa con Bolsonaro? Que en cualquier momento va a venir a agarrarlo trompadas a Alberto Fernández. O Fernández a Bolsonaro, vaya uno a saber. En un minuto volvemos. Antes de entrar en algunos de los temas que les prometí y les anuncié, quiero advertir sobre un caso muy particular, porque este documento que el Instituto Patria, larga proclama de los adeptos a Cristina, hablan de no pagarle al fondo, de no pagarle al Club de París, etcétera, de que la Argentina no puede someterse, bueno, toda la película que uno ya vio en blanco y negro en el siglo pasado, la deuda legítima y la ilegítima. Pero no hay ninguna mención sobre que la Argentina religiosamente, y quizá como corresponde, le paga a los chinos. Esto es, no paga relaciones a convenios bilaterales, como las que asumió, pero sí le paga a los chinos. Es muy rara esta situación que vive el país con el tema de los chinos, porque los chinos están depredando el mar Austral. Han pedido un puerto en Ushuaia. El primo del jefe de gabinete, Cafiero, anunció que va a haber operaciones militares entre las Fuerzas Armadas argentinas y las Fuerzas Armadas chinas. A mí me parece que los chinos piden mucho y a la Argentina le dan poco. Veamos cómo sigue esta película, pero es bastante interesante y curioso esta especie de sensibilidad especial que tenemos por el pueblo oriental en relación con otros países y con otros organismos. Vamos a Fabiola, la princesa que quería vivir, que se quedó en Roma, que por estar unas horas con el Papa en un compromiso de estos formales que solo el Vaticano puede creer, pero en el cual obviamente lo maneja una especie de alguien que casi fue cura y no llegó, pero que el Papa lo quiere mucho acá en la Argentina, que le dio un trabajo, y entonces, bueno, lo mantiene, lo arman y han desplegado un esfuerzo solidario con los chicos del mundo. Estuvo ahí Fabiola un rato, revolvió la tierra. Veamos este episodio y recordando que para esto... Y es representante de las damas de América Latina que también excava este pozo para dar espacio a la creatividad, así pueda nacer la creatividad en medio de ellos. El Papa Francisco saluda a la señora Yáñez. Bueno, querido Santo Padre, para mí es un gran honor, una alegría poder estar presente aquí hoy en representación de todas mis colegas de Latinoamérica. Y también sí, este gesto con el que voy a comenzar. No veo nada. Les decía que la señora Yáñez, comprensiblemente, se tomó una semana para estar un ratito con el Papa. Hay dos cuestiones que uno quiere saber. Primero, si uno quiere ir a Europa ahora, la Unión Europea, como el que se aplicó la Sputnik, no puede entrar. ¿Cómo hizo Fabiola? Allá también hay en la Unión Europea un sistema VIP. Raro eso. La otra pregunta es si ella se ha quedado un rato más casi disfrutando de los placeres y la belleza histórica de Roma.
El ministro, el jefe de gabinete Cafiero, ¿la va a castigar cuando vuelva? Porque hace 24 horas dijo que la gente que cruzaba la General Paz, y no por razones de trabajo, cuando volvieran los iban a sancionar porque se habían ido de vacaciones. En un momento en que en la Argentina nadie se puede ir de vacaciones. En fin, es una curiosidad. Ay, me olvidaba lo de la limusín. Fabiola quería que Alberto le dejara una limusín para funcionar en la embajada. Y Alberto parece que le quería dejar nada más que el Mercedes-Benz, con el que él algunas veces se transportó. Pero la verdad que tenía razón Fabiola, porque en una limusín entran más amigas, mientras que si está con varias amigas, si tuviera nada más que el Mercedes, tienen que buscar otro Mercedes. O sea que tiene una noción económica, por lo menos, del sistema doméstico de los viajes. Voy a pasar a un capítulo que hoy en la Argentina es absolutamente complejo. Un hombre que ha sido muy influyente en la administración de Macri, que le voló la cabeza a Macri con relación al tema judicial, que le hizo hacer algunas macanas a Macri extraordinarias y que ahora le ha provocado un terremoto fenomenal al mismo Macri. Un terremoto político, judicial, con imprevisibilidad sobre lo que puede ocurrir. Me estoy refiriendo al señor Fabián Rodríguez Simón, alguien que aparentemente era un inocente director de YPF, bien remunerado por supuesto, que se autoincriminó, se casi abrió la puerta de la celda para meterse preso por un ataque de pánico, imaginando que la doctora Servini de Cubría, o la doctora Servini, como se llama María, lo iba a poner preso, cuando simplemente lo había llamado a declarar, estando él en Montevideo. Allá pidió asilo, se lo negaron 2 veces. ¿Cuál es el delito político tan grave que cometió para pedir asilo? Es lo que entendieron las autoridades uruguayas, no corresponde. Ahora se está esperando que la Interpol decida qué hace con este hombre, porque a la doctora Servini la obligaron a pedir la captura de este señor Pepín. ¿Por qué razón? Y lo obligaron porque ella lo iba a citar, posiblemente hablara con él o lo interrogara por Zoom. Era un proceso más bien largo y en una causa donde no sé si hay alguna gente presa por tentativa de extorsión, por un conflicto que hubo con el tema del juego, en un negocio en el cual estuvieron Macri, Néstor Kirchner, que es el gran autor intelectual de este fenómeno en la Argentina, de este fenómeno lúdico en el cual un montón de gente gana plata, digo, dirigentes, gobernadores, presidentes, intendentes, de una relación casi íntima en algunos momentos entre los empresarios del juego y la administración de Macri. Tanto que hasta se ayudaron en momentos de dolor, como fue cuando Macri en su momento se divorció de su anterior mujer. Ellos se pelearon, se han peleado por plata. Y la familia, el grupo de Cristóbal López sostiene que este señor Rodríguez Simón, Pepín, lo trató de extorsionar a través de cobrarle más impuestos, que nadie sabe cuál era su autoridad para cobrar más impuestos, a menos que fuera un poder fantasma dentro del gobierno de Macri, que lo era, junto a otras figuras que también estaban en lo que se llamaba la mesa judicial. Curiosamente, algunos de ellos también en el Uruguay. Me estoy refiriendo a Dietrich, me estoy refiriendo a Torello, y los que están acá no digo nada. Tampoco hablo de los medios de comunicación tan vinculados a Rodríguez Simón, donde les impuso algún tipo de idea y también algún
quizá alguna colaboración con sus protagonistas. Es muy raro esto de Rodríguez Simón, es un terremoto, lo pone en situación de emergencia a Macri, porque si esta causa ahora acelerada por Pepín lo puede complicar al presidente, de ahí que ahora hablen de que es candidato o puede ser candidato a diputado en la capital federal, y tiene una relación muy particular con mucha gente. No lo quiere casi nadie dentro del PRO, por su forma de ser, por su arbitrariedad intelectual, por su desprecio, y como abogado parece que es muy complicado. Pero independientemente de todo esto, de estas condiciones de Rodríguez Simón, quien aparentemente lo único que le queda es subirse a un avión y escaparse a Sudáfrica donde no hay extradición, cuestión que le recomendaron a Cristóbal López cuando empezó el conflicto con la administración Macri y se la recomendó el señor Nicolás Caputo. Bueno, veamos lo curioso. A la doctora Servini, Cristina la respeta y en general la quiere. A la doctora Servini, la señora Elisa Carrió la respeta y en general la quiere. Al fiscal Marijuán, que también es objeto de las críticas de Pepín, resulta que no decían nada cuando iba con la retroexcavadora en busca de esos fortunas subterráneas que tenían escondidas los Kirchner en el sur. Y con relación a Pepín, veamos este video de Elisa Carrió, que en algún momento estuvo fascinada con este abogado. Ahora está Rodríguez Simón con sus llamadas, que yo nunca compartí la forma de hacer política de él, para que quede claro. Yo nunca compartí la forma de hacer política de él. Ay, bueno, esto es para Angelici, que lo mira por TV. Bueno, ya que estamos para el doctor Lenciti. Acá tenemos nuestra Mariana, banderada besos. en el coso. Besos a los dos. Muy Chao, bien. chao, presidente Boca, chao, chao. Y paguen ganancias. Chao. Habrán observado ustedes que ya hace mucho tiempo venían los conflictos, y no solo con el grupo Indalo, no solo con Cristóbal López, y no era solo pagar ganancias. Tienen que observar también cómo cambió la doctora Carrió, porque como dicen en el PRO y los cercanos a Macri, la doctora Carrió siempre te acompaña cuando estás en subida, pero nunca cuando estás en bajada. Pero independientemente de esa cuestión, tenemos hoy esta situación complicadísima, con revolucionarios del PRO que desde Punta del Este están diciendo, por favor, insubordínense los argentinos y salgan a la calle. Son algunos de los que están señalados para tener problemas con la justicia. Seriamente muchos no han pensado en este tema, ni siquiera Macri, pero me parece que ahora sí lo ha tenido que pensar. Vamos ahora a la charla, al reportaje con Enrique Sebach, quien no solo nos va a iluminar sobre la situación de la economía. Ustedes observen y sigan lo que él está diciendo. Alguien que en algún día les voy a explicar pudo haber sido candidato a ministro de Economía de esta administración de Alberto Fernández. Enrique, el otro día un amigo decía que estamos padeciendo las 3 I, la de la infección, la de la inflación y la otra no me acuerdo cuál era. Pero vamos a bajar la 2. Enrique, tengo un amigo que me habla de las 2 I, ¿no? En la economía, viste que siempre hablan de la L, de la B corta, él habla de 2, de la infección y de la inflación. A menos que vos tengas una tercera. Ya no sé qué es peor. Bueno, lo que pasa es que una es consecuencia de la otra, o mejor dicho, cuando empezó la infección, el confinamiento, la pandemia, el gobierno no tenía más remedio que emitir pesos para financiar el gasto público, para compensar el gasto privado que no se podía hacer. Pero ojo, que esto tiene efectos colaterales, porque ustedes están emitiendo una moneda que nadie quiere, en realidad están emitiendo una cuasi moneda.
Entonces sean cuidadosos. Entonces, ahora, la inflación es el mal manejo de la infección pasada, digamos, ¿no? Sí, pero convengamos que en el primer trimestre has tenido una recuperación, tenés más importaciones, tenés más exportaciones, tenés el regalo de los precios internacionales de la soja, pero hay un problema grande todavía. Bueno, sí, lo que pasa es que más que una foto, la foto está bien, pero está arreglada con el Photoshop, digamos. O sea, sí, porque efectivamente la soja te está dando más dólares para tener más tranquilo el mercado cambiario. El gobierno fue un poquito más cuidadoso fiscalmente y monetariamente. Siempre el primer trimestre es más fácil porque tenés recaudación. Fue el recaudó el impuesto a la riqueza. Recaudó más retenciones por el aumento de los precios y además licuó el gasto, porque la aceleración de la inflación te licuó las jubilaciones y te licuó los salarios. Entonces, está mejor la foto. Pero ¿qué pasa? Cuando vos ves la película, tenés un problema, porque mirando para adelante, el déficit va a crecer, vas a tener más gasto COVID por razones obvias, los que hoy estás licuando va a haber alguna presión para que licúes menos, y entonces la película es más pesos. Y como esa película de más pesos, tarde o temprano termina en más inflación. Hasta ahora, como te conté, te pegaba el pasado. Ahora, el presente, digamos, la foto es razonable, pero te empieza a pegar el futuro. Y el futuro es, mirá, vamos a ir peor. Ahora, si uno va a la cuestión de los precios, ¿por qué recién ahora, por ejemplo, Alberto Fernández dice, voy a tratar de poner en orden los precios, voy a mandar la caballería a la calle, si ya se sabía que iba a pasar esto? Si es una consecuencia natural de lo que estás haciendo, es que son unos ignorantes y no se dieron cuenta de lo que podía pasar, y encima ahora tratan de resolver esto con metodologías del siglo pasado, con herramientas que servían para un Ford 40 y no para un Tesla. Mirá, a ver, yo no quiero calificarlo de ignorantes, pero vamos a ponerlo así. El gobierno empezó todo esto bajo el lema, la emisión no genera inflación, acordate, ¿no es cierto? Sí. Estuvieron 6 meses diciendo que esto no es un problema, hasta que el ministro Guzmán, cuando el dólar estaba a 200, dijo, che, me parece que tenemos un problema macroeconómico. Me parece que eso sí es una irresponsabilidad de gestión. Y el primer trimestre, como apuntaba un poco mejor, el ministro vendió que, bueno, quédate tranquilo, lo del 4 de, no me acuerdo ya cuándo, de diciembre o de enero, fue una anomalía, pero ahora se va a normalizar, y claramente no se iba a normalizar, y bueno, ahora se asustaron, digamos, porque se acercan las elecciones, y el 4 es un mal número o la alta inflación es un mal número para la elección, para el sector de la economía, o para el sector de los votantes, a los que la inflación les pega mucho más de cerca. Una parte es su propio público, y otra parte es la clase media baja, que no tiene capacidad de, que está en la economía más informal, o que trabaja en empresas o en sectores comerciales que están con este problema. Vos descontás como que la gente, pudiente va a votar a la oposición. Y empezás a poner un interrogante sobre la gente pobre, o con la que tiene menos recursos, para votarlo a este gobierno. Yo no sé si esa es una definición tan clara y precisa sobre lo que ocurre hoy en la Argentina. Yo te diría, la gente pobre, lo que vive del asistencialismo, seguirá votando a quien lo asiste, porque no tiene otra alternativa. Tiene la idea de que, como pasó siempre, ¿no? Que si vota a otro le van a cortar los planes o la asistencia, etc. La gente pudiente me parece que hoy se está asustando, no de la economía, sino de la política. O sea, Alberto Fernández venía a ser quédese tranquilo, que yo a Cristina la modero, la domestico, y fue exactamente la inversa. Vos hablaste de una Cristina, yo no, de que la convertiste a Cristina en una leona. Pero uno ya ve que hay 2 gobiernos en materia política y hay 2 gobiernos en materia económica, porque lo que uno ve es un crecimiento cada vez más importante de este rubro que se llama el Instituto Patria,
y de personajes que de pronto son capaces de desautorizar al ministro. A ver, yo te diría, así como Fernández prometía, digamos, la moderación frente al Instituto Patria, para no personalizar, Guzmán prometía la moderación en términos económicos o cierta ortodoxia dentro de lo que es, de lo que es este gobierno. De lo que es Guzmán. De lo que es Guzmán, o cierta racionalidad, para ni siquiera usar la palabra ortodoxia, en economía. Bueno, así como Fernández fracasó en esa historia, a medida que fueron pasando estos meses, en donde no se consiguió, bueno, primero se tardó una eternidad en arreglar la deuda y encima se arregló y no sirvió para nada. Segundo, se tardó una enormidad en arreglar con el fondo y no se arregló. Con el Papa, con Cristalina, con todos, somos todos amigos, nos queremos mucho, con el fondo no se arregló. Tercero, la moderación fiscal que prometía el tema, bueno, vamos a manejar los subsidios más racionalmente, etcétera, no se arregló. Entonces, ahora Guzmán, ni a los ojos del Instituto Patria, que le había prometido, déjeme ser un poquito racional, que yo esto te lo arreglo, y a los ojos del resto del mundo, que decían, bueno, por lo menos este tipo más o menos funciona, también fracasó. Entonces, bueno, estás al frente, efectivamente, no, yo te diría más que hay dos economías o dos políticas, ahora quedó una sola. Quedó la política del Instituto Patria en la política y la economía del Instituto Patria, en la economía. Ahora, esa conclusión quiere decir que sobra Alberto Fernández y que sobra Guzmán. Es tuya. Hay un desconcierto general en esta administración, sea un gobierno, sean dos gobiernos, sea el Patria o sea Guzmán, ¿o estoy equivocado? Yo te diría que más que desconcierto hay una pobre gestión. Porque, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué los precios cuidados subieron más que los descuidados? Porque los cuidaste tan mal que generaste desabastecimiento. La ventaja que tenía Moreno, mirá vos lo que estamos diciendo, pero sí, la ventaja que tenía Moreno es que sabía hacer los números. Entonces decía, no, mire muchacho, hasta acá sí, aflojamos acá, te hago la vista gorda, larga un producto nuevo por aquel lado, seguí, en fin, hacelo. Ahora estamos en una gestión que primero te apretan y después tienen que aflojar porque lo que apretaron lo apretaron mal. Y lo mismo pasa ahora con el tema de la carne. Es decir, más allá de que con el tema de la carne es más grave porque están destruyendo un mercado que cuesta mucho armar y a ganar, tenés que ir a China, tenés que armar la logística, tenés que conseguir distribuidores, firmar contratos, y los chinos cuando nosotros no les vendemos carne, no se vuelven vegetarianos, le compran a los australianos, a los canadienses, a los uruguayos, o sea, perdemos mercado inútilmente. Es mala praxis, claramente es mala praxis. Bueno, te agradezco por la sensatez con la cual has expresado la entrevista. Bueno, y cuando me acuerde de la tercera... Me la escribís, me avisás, porque sí, ahora me dejaste la incógnita. Bueno, no era impunidad la otra ahí. ¿Cuál era? Inseguridad. Nos despedimos con el poco activo Javier Hoy, que eligió la siguiente frase. ¿Cuál es, Javier, la frase que elegiste para esta semana? La frase de la semana viene también acompañada de un tuit de Gabriela Cerruti que insinuó por este pedido de captura internacional de Pepín Rodríguez Simón que por algo tendrá tanto miedo y por algo se querrá quedar en Uruguay. Y Pepe Mujica dijo que si alguien hace... esa es una frase del general Videla. Es una frase que tiene alguna reminiscencia con el pasado y en algún sentido, compartiendo algún tono por ahí no parece similar, Pepe Mujica dijo que el que hace eso es porque tiene la cola embarrada. O sea que algo habrá hecho. Exactamente, y es llamativo que esta gente se pronuncie de esta manera porque no las escuchamos decir estas cosas cuando Evo Morales pidió exilio en la República Argentina o cuando el expresidente Rafael Correa descansa y pidió asilo en Bélgica.